Del libro del Génesis. Capítulo 32. Aquella noche se levantó, tomó a sus 2 mujeres con sus 2 siervas y a sus 11 hijos y cruzó el vado de Jaboc. Les tomó y les hizo pasar el río, e hizo pasar también todo lo que tenía. Y habiéndose quedado Jacob solo, estuvo luchando alguien con él hasta rayar el alba. Pero viendo que no le podía, le tocó en la articulación femoral y se dislocó el fémur de Jacob, mientras luchaba con aquel. Este le dijo: suéltame, que ha rayado el alba. Jacob respondió: no te suelto hasta que no me hayas bendecido. Dijo el otro: ¿cuál es tu nombre? Jacob. En adelante no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has sido fuerte contra Dios y contra los hombres, y le has vencido. Jacob le preguntó: dime por favor tu nombre. ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Palabra de Dios. Queridos hermanos, en esta octava entrega de los querigmas en el Antiguo Testamento, hoy nos toca hablar de este personaje muy especial, humanamente y en todos los sentidos. Yo pienso que si el Señor nos lo ilumina, pues nos va a alimentar, porque en Jacob hay mucho. Sabéis que es nieto de Abraham, hijo de Isaac. Su madre se llamaba Rebeca y era de armas tomar. Y entonces pues resulta que Jacob venía para malo, venía para ladino, para engañador, para corrupto, para hacer todas estas cosas que no se deben de hacer. Y nos cuenta la Biblia que ya en el vientre de su madre entrechocaban los 2 niños. O sea que ya se peleaban en el vientre de la madre. Y nació primero el mayor, Esaú. Pero Jacob no lo aceptó. Y salió inmediatamente agarrado al talón de Esaú. O sea que prácticamente nacieron a la vez. No aceptaba ser menos, no aceptaba ser el segundo. Era tramposo, ya desde el principio, era pícaro, era egoísta. Es un personaje que nadie daría por él 3 ochavos. Hizo muchas. Vamos a citar alguna nada más. Lo primero que hizo, aparte de este nacimiento y estas cosas, y lo que no dice la Biblia, es que pues vendió o compró la primogenitura que la tenía Esaú, el mayor, por un plato de lentejas. Esaú, que era más montaraz, era pelirrojo, era hombre de caza y de esto, pues anduvo por el monte cazando y llegó a casa muerto de hambre. Y en aquel momento estaban preparando a Jacob un plato de lentejas rojo. ¿Qué habría echado allí? Y le hizo tanto efecto, tantas ganas
a Esaú de comérselo, y el otro le propuso, como buen traficante, si me das la primogenitura, te doy las lentejas. Y Esaú pues dijo, pues te la vendo. Y no sería una broma, porque había mucha herencia detrás, pero el plato de lentejas le pudo. Eso nos dice la Biblia, por lo menos. Después engañó también, ayudado de su madre, que fue la causante por debajo de todo el lío. Le quitó también a su hermano la bendición, que la bendición era muy importante. Al que bendecían quedaba bendecido, y a través de él se transmitía la gracia de Dios, el don de Dios que hemos visto de Adán a Abel, a Noé, a Abraham, personajes que transmiten la salvación de Dios. Y la Biblia nos lo va diciendo. Y la Biblia está escrita por el Espíritu Santo, que sabe muy bien quién tenía que ser el que transmitía la bendición. En este caso tocaba a Esaú, naturalmente, pero bueno, la madre se las arregló porque había preferencias en ese matrimonio. Isaac le gustaba más el hijo pelirrojo, montaraz, cazador, y a Rebeca le gustaba más el otro, el pequeño, que era casero, lampiño, sin barba. Y entonces pues le dijo, hijo, vamos a engañar a tu padre, que ya está ciego, para que te dé la bendición a ti. Porque ella había oído que le había dicho su padre a Esaú, vete, cázame una pieza y guísamela como tú sabes que a mí me gusta, y después la comeré y te bendeciré. Y se fue Jacob a instigas de su madre, cogió 2 cabritos del rebaño, su madre los cocinó como sabía que le gustaban a él, al marido, y bueno, después de todo, pues le bendijo, pero primero le palpó, a ver, como no veía, tenía unas cataratas tremendas, como no veía, y el viejo decía, la voz, la verdad es que la voz es de Jacob, pero la piel es de Esaú, que era muy peludo, y claro, revestido con piel de cabrito. Bueno, la cuestión es que le dio la bendición. Y al darle la bendición quedó bendecido. Después Esaú, como siempre, se decía, pero padre, ¿es que no tienes más bendiciones? ¿Ya no hay bendición para mí? Sí, hijo, sí. Se lo dijo el Señor. Dile a tu hijo que sea un pueblo y que tendrá muchos hijos y que todo mucho. Porque Esaú, la impresión que se saca de Esaú, del mayor, es que era un hombre bueno. En este caso, claro, se enfadó tanto, se enfureció, que le persiguió a muerte. Intentó matarlo. Con lo cual su madre le dijo, vete fuera de aquí. Vete fuera de esta tierra, fuera de Canaán, porque ella también tenía doble intención. No quería que se casara con una mujer de allí, sino de su tierra, Padat Aram. Y entonces huyó Jacob. Huyó Jacob hacia la tierra donde estaba la familia de Rebeca. Allí estaba un hermano suyo que se llamaba Labán. Y entonces, pues, en ese apuro, tuvo la primera visión. Porque es curioso cómo el Señor no hace acepción de personas, como nos leyeron hace un momento. Da su gracia a quien quiere. Es decir, con otras palabras, a Dios nadie le disputa la gracia. A Dios nadie le disputa la gratuidad. A Dios nadie le disputa su voluntad.
ni las reglas de los hombres, ni ninguna de las cosas que nosotros queramos. Entonces, pues, el primer sueño que tuvo Jacob fue una noche que vio una escalera que desde la tierra llegaba hasta el cielo. Y en las escaleras, por la escalera subían y bajaban angelitos. Ángeles que subían y ángeles que bajaban. Y él lo veía, y lo veía. Y se despertó. Se despertó, pero como conmovido. Todavía no estaba acostumbrado a nada sobrenatural. Era una personalidad humana, engañosa, corrupta, etcétera, como he dicho. Pero esta primera escala o escalera que vio, pues ya le produjo un efecto tremendo. Y temblando dijo: aquí está Dios. Esta es la casa de Dios. ¿Y qué pasó? Pues con un respeto enorme hizo lo que se llaman, pues no sé, una estela. Una estela era como una lápida, como una piedra, un lugar, un pequeño altar, algo de eso que lo rociaba con aceite y que quedaba consagrado como lugar santo. Aquí está Dios. Pero aquí está Dios terrible. O sea, cuidado, que estamos en casa de Dios, que esto no es bromas. Bueno, yo pensando estos días, pero ¿y esa escalera? Es que yo veía aquí el primer querigma. ¿Quién va a ser la escalera? ¿Quién puede ser la escalera? Jesucristo dice de sí mismo: yo soy la puerta. Santa Catalina de Siena dice: Jesús es el puente. ¿Qué puente? El puente que une este mundo con el otro. Entre un puente y una escalera, ¿encontráis alguna diferencia? Yo no. Entonces la escalera era Jesús. Y esos angelitos que subían y bajaban, ¿qué eran? Pues las mociones del Espíritu Santo. Desde nosotros, desde nuestra experiencia, lo podemos explicar así perfectamente. Baja Jesucristo a nosotros continuamente y nos hace crecer mediante esos angelitos, esas emisiones, mediante ese don, esas gracias, o esas gracias, llámalas angelitos, llámalas como quieras, pero no pudo superar el respeto o el miedo. No estaba acostumbrado. Le faltaba a Jacob algo para llegar a la profundidad del misterio al que estaba destinado. Y entonces yo pienso que lo dejó todo tranquilo, dice: vamos, vamos. Y siguió para adelante el camino. Y allí estuvo, pues, se encontró un día, ya cerca del sitio donde iba, preguntó a unos pastores: ¿vive un tal Labán, el hermano de Rebeca? Sí, vive. Y mira, ahí viene un rebaño que lo cuida una hija suya que se llama Raquel, que era prima carnal, claro, prima carnal de Jacob. Y bueno, pues ya se juntó con Labán y Raquel le gustó muchísimo. Dijo: pues no, esta me la tengo que conquistar como esposa. Y Labán le puso la condición: me servirá 7 años y te la daré después. Y le sirvió 7 años, pero a los 7 años no se la dio, le dio a otra se llamaba Lía, la mayor, que tenía los ojos caídos, dice la Biblia. Es decir, que no era tan esbelta, que no era tan eso como Raquel. Y se enfadó Jacob, dice:
no, pero si me sirves otros 7, yo te doy a Raquel también pronto. Y entonces se juntó yo ya con dos mujeres. Y empezaban a nacer los niños. Pero empezaban a nacer los niños de la de los ojos caídos. Raquel ni uno. Y entonces, según las costumbres de aquella época, Lía tenía una esclava y se la entregaba también a Abraham para tener hijos de la esclava y así doblar los hijos, porque había unos celos tremendos entre ellas. Y Raquel hizo lo mismo con una esclava, pero ella lo que quería era tener hijos propios. Hijos propios. Y hay un caso, es precioso. Un hijo de Raquel, se llama Rubén, pues salió al campo y encontró unas raíces que se llaman mandrágoras, que en aquel tiempo, y todavía, hoy día es muy venenosa esa planta, pero parecía que daba fertilidad. Y llegó Rubén y se los dio a su madre, Lía, pero se enteró Raquel. Y Raquel le dijo, si me das, que le diera las mandrágoras. Dice, hombre, me quitas el marido y encima ahora te tengo que dar las mandrágoras de mi hijo. Porque querían, el tener hijos en aquel momento no era una tontería como nosotros podemos pensar en este momento. Otra mentalidad completamente distinta, el mundo estaba vacío de gente. La dimensión de un emigrante, de uno que va, digamos, por los campos sin tener lugar fijo, de un nómada, pues los hijos eran importantísimos. ¿Cómo guardas tú los rebaños? ¿Cómo tienes tú seguridad si no tienes hijos? El tener hijos es la bendición del Señor más grande. Bueno, y entonces le dijo Raquel, vale, pues mira, me das las mandrágoras y yo te dejo dormir con mi marido unas cuantas noches. Y así hicieron ese cambalache. Bueno, la cuestión es que Raquel solamente tuvo 2 niños, los 2 más pequeños, José, el de la historia preciosa, José, y el último de todos, Benjamín. Pero Benjamín la mató, es decir, murió en el parto. Pero es un personaje que tiene mucha cariño, Israel, por Raquel. Si vais camino de Jerusalén a Hebrón, encontráis en un lugar determinado una especie de mausoleo, la tumba de Raquel. ¿Os acordáis de Raquel, la de las mandrágoras? Allí la enterraron. Allí la enterraron. Bueno, la cuestión es que Jacob, a pesar de la escalera, siguió siendo el que era. Le robó la mitad del rebaño a su suegro Labán. Se escapó de allí y quiso volver a su tierra, con su padre y con su madre. Y entonces Labán le persiguió. Y al perseguirle Labán, pues sucedió que el Señor siempre, en los momentos difíciles, venía a este hombre. Sucedió que en un momento dado había un río, le hizo pasar a todos el río, él se quedó en la parte de acá solo y estuvo toda la noche luchando con un hombre. Toda la noche luchando. Y vencía a Jacob. No era capaz de vencer al hombre. Y ese hombre, al ver que no le vencía, pues ya no tuvo otro remedio que darle un golpe en la femoral y dejarlo cojo. Y lo dejó cojo. Pero ese momento es un momento muy importante. No solamente para Jacob, sino para nosotros. Sino para la historia de la gracia de Dios. Es muy importante, porque en ese momento se dio cuenta Jacob de que estaba luchando con Dios, de que allí había algo divino. Y dijo, no te dejaré marchar, porque Dios le decía, el ángel le decía, me voy, que ya amanece, no te dejaré marchar hasta que no me bendigas. Y al final, pues, sencillamente le bendijo.
pero cojo. Le bendijo diciéndole una promesa preciosa: ya no te llamarás más Jacob, de ahora en adelante serás Israel. Israel quiere decir, evidentemente, no sé, el nombre nuevo significaba la nueva realidad, y esa nueva realidad era el padre de Israel, el padre del pueblo de Israel. Para eso tenía tantos hijos, para eso tenía tantas mujeres, para eso tenía tantos líos, porque quería Dios llevar la cosa para ahí. Si miramos nosotros este combate de Jacob, no encontramos que también nosotros tenemos, para llegar a encontrarnos con el Señor, que combatir. ¿No nos combate el Espíritu Santo a nosotros también? ¿No nos combate Jesucristo? Y dice muchas veces: ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto? Y claro, no nos vence. ¿Y no te vence por qué? Pues porque tienes otros dioses, porque tienes otras fuerzas, porque estás pensando en otras cosas, porque tú tienes naturalmente tus objetivos. Entonces tú dejarte cambiar de ninguna forma. Te hieren la femoral, y si te hieren la femoral con una enfermedad, con un problema en casa, con una situación terrible que tú no puedes con ella, pues es fuerte. Y es posible que te haga pensar. Y es posible que te haga llegar a donde llegó Jacob. Es decir, aceptar la bendición. Señor, tú estás aquí. Esto es una cosa tuya. Yo veía, cuando preparaba esto, y además me hacía mucho bien. Me hacía mucho bien porque veía con quién luchó. Jesucristo dice en el capítulo 5 de San Juan, del Evangelio de San Juan: toda la Biblia habla de mí, dice Jesús. Pues entonces, ¿con quién luchó? Pues luchó con Jesús, luchó con Jesucristo. Y al luchar con Jesucristo se estaba cumpliendo esa preparación para la salvación que a lo largo de los siglos el Señor iba a hacer a través de nuestro padre Jacob. Vamos a decirlo con unas palabras nuestras. Jacob recibió ahí la efusión del Espíritu. Jacob fue bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y el único que bautiza en Espíritu Santo y fuego es Jesucristo. Nadie puede cambiar la vida como cuando Jesucristo te la cambia con Espíritu Santo y fuego. ¿Y en qué se nota esto? Pues se nota en algo muy importante, que Jacob desde ese momento fue otro personaje. Se acabaron los corruptos, se acabó lo ladino que era, se acabó su picaresca, vamos a llamarlo así, y empezó a ser patriarca, empezó a ser padre de Israel, empezó a ser un hombre distinto que después, con la historia de José y más tarde, pues lo demostró. Entonces ya estaba Dios dentro de él, ya había entrado la gracia que tenía que transmitir, la gracia que tenía que transmitirnos, ya había entrado en él en esa lucha, porque esa lucha fue una efusión del Espíritu Santo, una imposición de manos terrible. Llámala como te dé la gana, o haz tú la imagen que tú quieras, pero evidentemente cuando en tus afanes y en tus luchas logras en un momento determinado llegar a un sitio donde se te imponen las manos, llegar a un sitio
donde hay una efusión del Espíritu y tú ves que tu vida cambia y tu vida ha cambiado. Eso nunca sucede sin pelea, nunca sucede sin lucha. ¿Por qué? Porque tu carne no quiere ser transformada, porque tu hombre viejo. ¿Y cuál era el hombre viejo de Jacob? El hombre viejo de Jacob eran sus ovejas y su, iba a decir cleptomanía, no era clepto, era a la luz del día, que robaba y bien robadas las ovejas, y le dejaba a Labán las peores. Y él se llevaba las más gorditas y las más brillantes y relucientes. Pero entonces ya le empiezas a coger una simpatía. Yo le he empezado a coger una simpatía que no os imagináis. Digo, Jacob, qué bueno. Y entonces me di cuenta, yo preparando esto, yo no soy de preparar, porque yo nunca preparo nada. Pero esto es una catequesis. Y en una catequesis yo tengo, naturalmente, que preparar el objeto, el contenido de la catequesis que voy a dar. No me voy a inventar yo. Entonces, por supuesto, me he leído, y más de una vez, la vida de Jacob, que es larga. Es precioso, un tomito precioso de la Biblia. Porque después viene la historia de José, como hijo de Jacob también. Como digo, no sé, una efusión del Espíritu. O sea, yo lo veía más claro que este personaje fue transformado por Dios. Y yo decía para mí, digo, pero si es que nos está contando nuestra historia, si es que nos está contando nuestra vida. Es evidente que nosotros tenemos más ases en la mano, porque ya ha sucedido Jesucristo, ya ha sucedido la gracia que estos hombres vivían y transmitían a un mundo que todavía era un mundo de ahogados, como los del diluvio, un mundo que no sabía nada de nada. Ni Raquel, ni Lía, ni Rebeca, ni ninguno de todos esos tuvieron nada que ver con lo que pasaba en el interior de Abraham, de Isaac y de Jacob, nada. Las mujeres no se enteraron de nada, pero es que ni los otros hijos, ni los otros, nadie se enteró de nada, porque todo iba por dentro. Iba por dentro, además, a unos niveles impresionantes, porque visto desde lo que un grupo como este, que tiene una experiencia del don, tiene una experiencia de acogida del Espíritu Santo, del don del Espíritu Santo, pues entonces el personaje de Jacob le suena de la familia. No sé si le entiendo. Le entiendo. Es el mismo espíritu. El mismo espíritu el que luchó en Jacob y el mismo espíritu que nosotros tenemos. Todos nosotros, o en fin, cada uno según la medida del don de Dios. Yo no voy a decir aquí quién tiene más o quién tiene menos. Pero al estudiar este personaje, al sentirme yo mismo tocado por el personaje, al sentir que me sentía a gusto y que el personaje de Jacob como que me poseyó 3 o 4 días. Yo andaba por las calles de Palencia, porque vengo de Palencia, allí estaba con mi familia, iba a la novena del Rosario de Fátima, ahora iba donde sé, y me perseguía el personaje de Jacob. Lo tenía en el corazón, lo tenía en el alma, y lo tenía con don, con una simpatía tremenda, y dándole gracias a Dios de que Jacob fuera mi padre. Y os aseguro que nunca le había tenido yo simpatía a este señor. Yo no sé la simpatía que le tenéis vosotros, o que le habéis tenido, pero yo, no sé, siempre me pareció, pues eso, el truán de turno y poco más, pero Hay un hecho que a mí me impresionó profundamente también, y es el hecho de que Jacob, pues,
a los dos hijos de José los agregó, es decir, los aceptó, los adoptó, y forman parte de las tribus de Israel, Efraín y Manasés. No son hijos de Jacob, son nietos. Y entonces pues les aceptó, como digo, y entonces nos cuenta muy bien la Biblia cómo le dio la bendición a Efraín, y el mayor era Manasés. Entonces José sentó a su padre aquí, a Manasés aquí a la derecha y a Efraín a la izquierda, para que les bendijera a los dos. Pero la bendición que valía era la de la mano derecha. Y entonces de repente Jacob hizo esto. Puso la mano derecha cruzando los brazos sobre Efraín y la izquierda sobre el mayor, sobre Manasés. Y José le dijo: no, padre, el mayor es el mayor y es el que tiene que recibir la bendición, no el pequeño. Y Jacob, con otra sabiduría ya, con otra sabiduría interior, con otro don, con otra gracia de Dios, con otra paternidad, le dijo: sí, hijo, yo sé muy bien que este es el mayor y que debe recibir la bendición el mayor, pero en este caso no va a ser así. Y José se tuvo que callar la boca. Le recibirá el menor, Efraín, la tribu de Efraín, que después tanto hemos oído hablar en la Biblia. Entonces te das cuenta qué había en el corazón de Jacob, qué misterio había en este hombre. Pues el misterio de que le habitaba una sabiduría que no era suya, de que aceptaba a Dios en su corazón, de que él estaba entregado totalmente a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios no se deja dominar por nadie. La voluntad de Dios es la que Dios quiere, y evidentemente le había dicho: por Efraín quiero yo que vayan. No es que Efraín transmitiera la bendición, porque el cetro viene a través de Judá. Si leéis la genealogía, a Jacob le sucedió Judá, uno de sus hijos. Pero esta bendición especial para Benjamín, no, para Efraín, pues es una bendición que yo, desde mi situación, desde el cariño que yo iba cogiendo al preparar esto a Jacob, pues me llenó de alegría. Digo: qué bien. Habría que hacer lo otro, pero siempre hay que hacer lo que Dios quiere. Siempre hay que hacer lo que Dios te dice en el corazón. Siempre hay que hacer. Yo he sido una de las personas que cuando entré en la renovación carismática, pues prácticamente de una manera objetiva yo pecaba. ¿Por qué? Porque yo me venía los miércoles a Maranata a las 7:30 de la tarde, cuando eran las vísperas en el convento de los dominicos de Alcobendas, y yo era el prior muchos años, y yo no era un tonto para no darme cuenta de que a los que yo tenía que llamar la atención si no iban al rezo, me podían replicar diciendo: ¿y tú? Porque yo venía a Maranata. Y además os aseguro que vine durante años. Vine durante años. Y no estaba yo tan aclarado en el corazón. Ahora veo, ya hace mucho tiempo que veo, obré como tenía que obrar. ¿Por qué? Porque yo, por encima de toda ley, de toda norma y de todo,
yo sentía muy fuerte que tenía que estar aquí. Yo sentía en mi corazón, y hubiera sido una traición a mí mismo y una traición a lo más íntimo y sagrado de mí mismo, si hubiera cumplido la ley. Y éramos 100 y pico frailes, bajo mi autoridad. Bajo mi autoridad. Entonces entiendo este testimonio de Jacob. Sí, yo sé que hay que bendecir al mayor, pero en este caso no va a ser así. Yo entiendo que algunas veces después, cuando venía yo aquí en medio de este fragor de mi lucha, cuando oía una señora, no, mira, es que yo no puedo ir a Maranata porque es que tengo que dar de cenar a mi marido. Y yo, sí, tienes que dar de cenar a tu marido. Vale, si el Señor te dice eso, yo no me meto contigo. Pero si de verdad te ha llamado el Señor fuerte, fuerte, ¿no le puedes decir a tu marido que los miércoles se haga él las sopas de ajo para la cena? ¿No se lo puedes decir? Ah, si tú crees que no, evidentemente pues no. Eres libre, totalmente libre. Pero a mí no me sucedió eso. A mí me sucedió que tuve que pasar por esa dimensión en la que no estaba yo nada seguro de estar haciendo el bien. Nada seguro de estar haciendo el bien. Y me tuve que apretar los machos, como suele decirse, y decir, pase lo que pase, yo siento algo dentro y lo voy a seguir. Lo voy a seguir. Y lo he seguido. ¿Y qué? Pues contentísimo de haberlo seguido. ¿Que se destruyó la orden de los dominicos porque no estuviera yo allí? No lo creo. No creo que se destruyera nada. El Señor ya bendice por otra parte, o bendice como Él quiere, o las cosas van y suceden como Él quiere. Pero que el padre Jacob, nuestro padre Jacob, sí que nos puede ayudar muchas veces a ser más respetuosos con la experiencia de Dios, más respetuosos con lo que se nos da. Porque estamos en Maranata, y Maranata pues es un pueblo donde tiene que nacer un hijo, es un pueblo transmisor de gracia, es un pueblo de fe, y para nacer el hijo, pues mira, bien, es que yo pienso de otra manera, me parece genial, me parece absolutamente genial, ¿vale? A mí es el que me toca predicar ahora, y entonces yo predico, y predico lo que creo que el Señor me da. Esa sabiduría de este señor Jacob, que es el padre de Israel, y para mí desde luego es una figura muy simpática ya y muy, digamos, entrañable, pero entrañable en el espíritu. Y ahora yo le puedo hacer una oración a Jacob. Diréis vosotros, pero ¿se puede hacer una oración a Jacob? Sí, como se lo puedo hacer a mi madre. Mi madre ya murió. Yo creo que mi madre está en el cielo. No tengo tantos testimonios de mi madre, tengo muchos más de Jacob. Pero sí le puedo hacer una oración y decirle, te entiendo en la escalera, te entiendo cuando te dio miedo Dios. Te entiendo cuando tú estabas en tus rollos, en tus pecados, en tu afán de riquezas, en tu afán de tener de todo y de todo, y de repente una escalera que toca de la tierra al cielo. Déjeme usted en la tierra, que a mí me interesan más las ovejas que los angelitos, que suben y bajan hacia el cielo. Pero Dios ya le lanzó la escala, como dicen en latín, la escalera, ya le lanzó la escalera
vas a tener que subir por aquí. Vas a tener que subir por la escalera de Jesucristo. Y en esa escalera de Jesucristo tú vas a encontrar la vocación, lo mejor de ti mismo. Reflexionando sobre esto también, y ya termino, me encanta este hecho de que, ya que hemos empezado con estos querigmas, que yo ni siquiera había pensado en ellos, qué bonita es la historia de la salvación. La historia de la salvación en la que estamos metidos en este momento con Jacob y con estos otros. Porque la historia de la salvación judeocristiana nuestra es una historia, vamos a decir, lineal. Empezó en un tiempo y terminará cuando sea. Y nuestra perfección no está en ser puros, sino en llegar hasta el fin. El que permanezca hasta el fin se salvará. Es una historia de finalidad. Es una historia, si lo metemos en filosofía, es una evolución. Una evolución. ¿Qué dice Hegel? ¿Y qué dice Darwin? Pues que una gallina no fue creada como gallina. Nada ha sido creado como lo que es. Todo ha sido transformado a lo largo de los siglos. ¿Y la gallina ha terminado de ser lo que es? Pues no sabemos dentro de 1.000 millones de años lo que será la gallina. Yo lo que me admiro que en medio de tantos zorros como ha habido en la historia, hayan pervivido las gallinas. Pero Señor, estos frágiles bichitos, ¿cómo han permanecido a lo largo de esta evolución larguísima de siglos? Así es la historia de la salvación. Tú eres tú, que todavía no eres tú. Que no eres tú todavía. Que no se puede decir nada de nadie antes del desenlace. No puedes decir de ninguna persona nada antes de su muerte, porque no sabes lo que será, no sabes cómo morirá, porque es una historia lineal. Los griegos, por ejemplo, no consideraban la historia de una manera en línea, que empieza y termina. Los griegos era circular. Pensaban que cada 10.000 años se repetía el ciclo. Y entonces siempre estábamos en el mismo ciclo. Siempre. Entonces, claro, Platón decía, ¿y cómo salimos aquí? La única posibilidad que tenía de salir de ese ciclo era hacia arriba, hacia el cielo. ¿Cómo? Puesto que la verdad y las grandes y verdaderas ideas estaban en el cielo, haciendo tú, dominando tu carne y tus cosas para hacerlas tan limpias y tan perfectas como las del cielo. Y entonces cuando te murieras irías directamente al cielo. Ahí no hay nada lineal. Ahí hay un momento de pureza. El momento de pureza en tu vida es el que te hace puro como el cielo. En nuestros momentos no hay momento de pureza. En ninguno de nosotros hay momento de pureza. ¿Por qué? Porque no hemos terminado todavía. Hay momentos ni siquiera de humildad. Hay momentos de, no sé cómo llamarlo, pues de sencillez. Hay momentos de decir, Señor, acepto mi vida. Acepto esta historia de salvación que sucede en mí. Acepto a Jacob, que es uno de los padres que ha sembrado en mí esa gracia de Dios maravillosa que va a fructificar en mi corazón y me va a hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Pero no pienses que ya estás. No pienses que has llegado.
No pienses que ya has conquistado. No, vuelven a hacer la promesa, siempre la promesa de estos primeros padres. Vuelven a hacer la esperanza. Por eso, la religión de la esperanza, ¿cuál va a ser? Pues la religión que espera que todo el bien esté al final. Y que a lo que aspiramos es a la felicidad y a la dicha en el cielo, la salvación eterna. Y para eso vamos caminando, un pueblo que camina, un pueblo que va entrando en esa dimensión profunda que estamos durante estos días meditándola un poquito con estos padres de la fe que la Biblia nos transmite, pero que en realidad son parte de nuestra realidad. ¿Cómo podía yo imaginarme en mis 81 años que iba a estar yo una semana en Palencia medio enamorado de Jacob? Pero vosotros pensáis eso. Y yo mismo podía pensar eso. ¿Cómo se me ha podido meter a ese personaje ahí en las entretelas del alma y verlo? Y verlo. También me ha caído muy simpática Raquel, claro. También la de los ojos caídos. Me ha caído muy simpática toda la historia que luchas en la vida, porque esta historia no se sale de la lucha de la vida, no se sale de los celos, no se sale de los problemas que tú puedes tener, no se sale de que en tu casa esta noche pueda haber una desgracia, no se sale de montones de cosas que tú o que la vida te puede traer, porque como siempre vamos, en el camino pueden aparecer ladrones, en el camino pueden aparecer accidentes, en el camino de hecho aparecen ladrones y accidentes y muchas cosas, pero no deja de ser camino. Y no deja de ser camino, y por encima de esos ladrones y de esos accidentes, tú sigues caminando y el Señor te va llevando pues hasta el final. Vuelve la promesa, vuelve la esperanza. Y al final, yo me doy cuenta, cuando uno se va haciendo más viejo, la virtud, y se le nota al Papa. A este Papa se le nota, porque si os dais cuenta de las 3 virtudes cardinales, de la que más habla es de la esperanza. ¿Por qué? Porque tiene 80 años. O porque el Espíritu Santo le ilumina, pero con 80 años. El Espíritu Santo no ilumina lo mismo a un chico de 20 que a un señor de 80. A cada uno le ilumina en su situación. Por eso a uno de 20 no le hacen papa. Hacen a otros papas. Entonces, hermanos, pues es el gozo del Señor de tener un recorrido en nuestro interior, una gracia maravillosa en nuestro interior, a la que vamos caminando por el don de Dios. Gloria al Señor.